Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy su amiga Rosy Miranda y como siempre es un placer saludarles. ¿Qué es la dispensación del Espíritu Santo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el plan de salvación? ¿Qué es el Pentecostés? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el director del programa, el pastor Armando Miranda. Amigos, antes de iniciar nuestro estudio, les invito para que tengamos una oración. Amado Padre que estás en los cielos, rogamos tu presencia y tu dirección. Enséñanos mediante tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos mencionado anteriormente que en la Biblia se pueden distinguir 3 etapas o dispensaciones donde podemos notar en forma especial la actividad de cada una de las 3 personas de la deidad. En el Antiguo Testamento, la figura del Padre se destaca en forma especial y a esto le llamamos la dispensación del Padre. Con la encarnación de Cristo en nuestro mundo, es innegable que la figura de nuestro Redentor es la más prominente. Por eso se le llama a este periodo la dispensación del Hijo. Pero después de la ascensión de Cristo al cielo, Él mismo anuncia la venida de su representante, el verdadero vicario de Cristo en este mundo. A esta etapa, que empieza con el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, se le conoce como la dispensación del Espíritu Santo. Mucho se habla de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, y también se habla en el Nuevo Testamento de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad. La pregunta para hacerse es esta: ¿qué importancia tiene esta venida y qué propósito tiene la venida del Espíritu Santo? En el programa de hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas que tienen una gran trascendencia para todos los seres que habitamos este planeta. Para estudiar este tema, tenemos a nuestro invitado permanente, al doctor Armando Juárez Ortiz, quien es secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos y catedrático en la misma institución. Bienvenido, doctor Juárez. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la oportunidad de estar en este programa y por nuestros televidentes que nos acompañan. La dispensación del Espíritu Santo. ¿Qué es dispensación? Bueno, dispensar tiene varios significados. Uno de ellos es dar, otorgar. Y teológicamente también tiene otros significados. Hay incluso toda una escuela dispensacionalista que habla de ciertos periodos de tiempo que se ha dividido la historia de este mundo. Nosotros no creemos en esas 7 dispensaciones, pero sí creemos que, como lo muestra claramente en la Biblia, hay un periodo donde la actividad de Dios es especial. El Padre en el Antiguo Testamento es prominente. En el Nuevo Testamento podemos ver claramente el periodo cuando Cristo se manifestó y en donde Él estuvo, vamos a decirlo, realizando su ministerio. Y la otra es la figura central. La figura central, exactamente. Y la tercera etapa es la que conocemos como la dispensación del Espíritu Santo. Donde es el Espíritu Santo. Ahora la figura principal actuando en este mundo. Correcto. Hay un pensamiento que el Señor Jesucristo dijo y está registrado en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, verso 7, en donde Él dice: les conviene que yo me vaya. Ahora, ¿por qué conviene que Él se vaya? Me supongo que fue una sorpresa para los discípulos, porque pues querían que estuviera con ellos. Es que Cristo para ellos era todo. Claro. Y ¿quién podía poner o ocupar el lugar de Él? ¿Por qué les dice: os conviene que yo me vaya? Eso tiene relación con lo que hemos hablado de dispensación del Espíritu Santo. Así es. Bueno, vamos a ponernos en el imaginario cuadro de que Jesús se quedara. Él tenía una limitante, su cuerpo humano. O sea, como ser humano que había venido, no podía estar presente en 2 lugares, o 3, o 10, o 1000 lugares, como lo puede estar como Dios. Exactamente. Aunque Él era Dios, pero tenía la limitante que se convirtió, era Dios en la carne, y por tener la naturaleza humana tenía esa limitante.
Él se la impuso y tenía que respetarla, ¿no? Claro. Como ser humano tenía que vivir. Entonces, si hubiera continuado, posiblemente viviría en Jerusalén. Y para poder ver a Jesús, todos los creyentes, pues cuántas filas y cuántas citas y cuánto tiempo se pasaría para poder hacer o a poder hablar tan solo un segundo con Él. Y qué tremendo hubiera sido para este tiempo. Imagínate que Cristo estuviera en Jerusalén, todo el mundo quisiera estar allá. Así es. O si Él hiciera una gira por el mundo, los medios de comunicación y cuántas cosas sucederían para poder acercarse, para verlo, en fin. Pero ni siquiera en el tiempo que Él estaba en la tierra, no podía estar en Galilea y al mismo tiempo en Judea, en Jerusalén o allá en Caná o en Nazaret. Estaba limitado a un solo lugar. Por eso les dice, les conviene que me vaya, porque sería inaccesible. Y entonces necesito que alguien venga que en verdad pueda hacer las funciones que se necesitan hacer, porque él ya estaba mirando que la misión de la iglesia iba a abarcar todo el mundo, y entonces ahí las limitantes iban a ser muy grandes. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia cuando hablamos de la dispensación del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Bueno, el Señor Jesús dedicó 3 capítulos del Evangelio según San Juan para hablar de la obra, de la misión que el Espíritu Santo iba a realizar cuando Él se fuera. Pero además, la promesa del Espíritu Santo no solamente surgió o vino como vamos a decirlo, algo fuera de que nadie lo había previsto, que cuando Cristo lo habló. Ya en el Antiguo Testamento y antes ya se había anunciado de que iba a haber un cambio, un periodo de transición. Periodo de transición. ¿En qué momento se anuncia eso? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos un pasaje que está profetizado por el profeta Joel. Allí en el capítulo 2, versículo 28 al 32, dice el profeta Joel así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí podemos ver que Dios anuncia un periodo especial donde iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Y es interesante que esta profecía tiene un doble cumplimiento. Se aplica precisamente al momento cuando Jesús anunció que al irse iba a venir, y después dice, antes que venga el día grande y terrible y espantoso de Jehová. O sea que hay 2 momentos donde el Espíritu Santo se va a derramar en forma especial. En forma especial. Ahora, cuando mencioné ese texto de San Juan 16:7, yo solamente mencioné la primera parte, a propósito, porque ahí mismo está la respuesta. En San Juan 16:7 dice: os digo en verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. O sea, ¿por qué convenía? Porque vendría otro Consolador. Y ya hemos estudiado en el tema anterior que cuando habla de otro, está hablando usando una palabra griega que tú has mencionado, alos, que es precisamente alguien idéntico, igual, el mismo poder, con las mismas características, es Dios mismo, pero otro. Pero diferente en el sentido que es otra persona. No es el mismo como algunos pretenden que Cristo es el Espíritu Santo. Así es, así que la promesa está en el Antiguo Testamento. Jesucristo la reafirma. La reafirma simplemente. Porque incluso Juan el Bautista también lo anuncia. Lo señala diciendo ahí, por ejemplo, en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así es interesante que está el vínculo Espíritu Santo y fuego, porque efectivamente
El derramamiento en el Pentecostés tuvo que ver con llamas de fuego, llamas de fuego. El símbolo, la representación Del Espíritu Santo. Tremendo, así que tanto Jesús como el Bautista anuncian lo que vendría el Espíritu Santo, el otro Consolador, el Parácletos, el abogado, el que vendría para estar al lado para estar exactamente en lugar del creyente, de Cristo, y haciendo las funciones y accesible a los seres humanos, a todos los seres humanos. Ahora, ¿cuándo se cumple esa promesa? No se cumplió en el Calvario ni tampoco en la resurrección. Precisamente Jesús, después de su resurrección, les dijo a los discípulos, ahí en Lucas 24:49 dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea, Jesús dice: no se vayan, porque no pueden empezar la labor sin que el Espíritu Santo venga y continúe eso. Entonces, o sea que allí ya está anunciando. Y en Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Hace referencia a lo que han mencionado anteriormente. Y en el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último la tierra. O sea que los apóstoles, sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo, simplemente eran incapaces de cualquier cosa. Lo mismo en nuestros días, ¿no? Siempre será así. El ser humano depende totalmente del poder de lo alto, no solamente para testificar y para vivir una vida diferente, transformada, sino aún para como cristianos experimentar la paz interior y para luchar en medio de circunstancias difíciles, porque en este mundo todos estamos sujetos a problemas y dificultades. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, es el poder que habilita al ser humano. Primero lo convence, lo redarguye, le hace sentir su necesidad de una transformación, pero no puede hacer nada. El ser humano no puede hacer nada hasta que es despertado y el Espíritu Santo lo conduce a Cristo Jesús. O sea, ahí tenemos la obra de ese maravilloso ser que es Dios. Es la más extraordinaria que podamos habernos imaginado, y gracias a Dios por ese don. Así es. Amigos, no se vayan porque vamos a hablar del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Le esperamos. La familia debe ser una experiencia positiva para cada uno de sus miembros. El amor, la espiritualidad, la comunicación y la unión son ingredientes que ponen el punto clave en la vida de todos nosotros. Por eso te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en este interesante tema. Dijiste, doctor Juárez, que se cumplió en el Pentecostés. Para empezar, ¿qué es Pentecostés? Bueno, Pentecostés es una de las 3 fiestas grandes que tenía Israel, y todavía la celebran, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran las 3 grandes fiestas: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas.
Se le llama Pentecostés porque se celebraba 50 días después de la Pascua, que en griego es Penteconta, 50. Pero los hebreos no le llamaban Pentecostés, le llamaban Shavuot, de la cosecha. De las semanas. Sí, de las semanas. Que tenía que relación con las cosechas también. Exactamente, porque era la fiesta donde se realizaba, era el festival de la cosecha, vamos a decirlo así. Y también relación directa con la salida de Egipto. 50 días después de haber salido, Dios les da los 10 mandamientos en el Sinaí. Exactamente. Los judíos conectan 50 días después, aunque no es exacto, pero está dentro de ese tiempo, cuando en el Sinaí llegan y Dios les da las 2 tablas de la ley, donde escribió su ley en tablas de piedra. Y precisamente esto tiene una connotación, vamos a decirlo, tipológica, porque así como se inauguró el santuario, ¿verdad? Y también se dieron las leyes. Entonces, cuando Cristo resucita y sube al cielo, es curiosamente que Jesús, desde que la Pascua estuvieron 3 días que Él estuvo en la tumba, y después pasó 40 días con los apóstoles, con 43, y entonces 7 días después era el Pentecostés. Entonces, de acuerdo a los símbolos, cuando se inició el ministerio en el santuario terrenal, los sacerdotes tenían que estar 7 días sin salir del santuario porque estaban consagrados, preparándose para la inauguración y el ungimiento del santuario. Los mismos sacerdotes tenían que ser, vamos a decirlo, ungidos junto con todos los mobiliarios para iniciar su ministerio. Y es cosa curiosa que, ¿verdad?, que la tipología hace que Cristo pasa los 7 días y precisamente en el tiempo del Pentecostés se realiza la inauguración del santuario, de los servicios del santuario celestial. Cristo es ungido también como rey, porque ya lo hemos visto en otros pasajes, y entonces es en ese ungimiento y en la iniciación del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo que viene el Pentecostés, que es una señal donde ya Dios no va a escribir la ley en tablas de piedra, sino ahora con el fuego viene a escribirlas en el corazón. Es donde se realiza el nuevo pacto. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús estuvo 3 días en la tumba, 40 días después, cuando Él resucita, y luego 7 días más, porque Él les pide a sus discípulos esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y cuando llega el momento del Pentecostés, exactamente, algo grande sucede en el cielo. Ahora, todo esto es descrito, porque no es un invento, ¿verdad? Es descrito en el Nuevo Testamento, el ministerio sacerdotal de Cristo, la Epístola a los Hebreos. Así es. Que está precisamente enfocada para que entendamos el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Que es a la vez rey y sacerdote, porque es ungido como rey, es ungido como sacerdote. Ahora, al cumplirse la promesa, ¿cómo se manifiesta? ¿De qué manera se cumple? Vamos al Pentecostés, bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento. El relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya sucedieron varios eventos, pero quiero señalar lo que Pedro dice en su discurso, ¿verdad?, en el Pentecostés. Dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto es dicho por el profeta Joel, y precisamente leo el pasaje, o hace referencia al pasaje que ya leímos de Joel ahí en el capítulo 2, donde dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán,
Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí Pedro claramente hace alusión a ese anuncio profético del derramamiento del Espíritu Santo que dice que va a suceder en los postreros días. Esa expresión es interesante porque es un término profético. Para los profetas, el tiempo de ellos eran estos días, y los postreros días era en el momento cuando el Señor viniera. Entonces la venida del Señor, en la primera venida del Señor, precisamente empieza la nueva era de los postreros días, que en hebreo es Aharit HaYamim, que significa los últimos días. Pero es un periodo de tiempo que empieza desde, vamos a decirlo, desde el Pentecostés con Cristo y termina hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, entonces hay dos dispensaciones del Espíritu, o dos momentos, dos derramamientos especiales. Hay uno en el Pentecostés. En el inicio, en el Pentecostés. Cuando básicamente no solamente es entronizado Cristo, que es el, podemos decir, el banderazo de salida, ¿no? O sea, el inicio maravilloso por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu trabajando en la predicación del Evangelio, la multiplicación de las buenas nuevas por todos lados. Pero también está la profecía del fin, donde el Espíritu se volverá a manifestar en forma gloriosa y volverá a verse el mismo milagro del derramamiento del Espíritu Santo para terminar. Esto es para preparar la cosecha y lo otro es para ya recogerla. Ahora, si la obra del Espíritu Santo es continuar y aplicar los beneficios de la obra redentora de Cristo, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús? Si ya el Espíritu Santo iba a hacer esa obra de preparar todo. Bueno, es que la muerte de Jesús es insustituible. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es uno y para siempre. Ahora, lo que viene el Espíritu Santo es aplicar los beneficios de ese sacrificio en cada uno de los creyentes. Y así como la sangre de Jesús limpió de todos pecados en forma general, ahora en forma específica el Espíritu Santo está haciendo o aplicando los beneficios de ese sacrificio en cada uno de nosotros. Así es. Ahora, el Espíritu Santo es el único y ¿qué más podríamos decir? El único vicario, el único y verdadero vicario de Cristo en la tierra. Así es. Vicario quiere decir uno que representa, que está en lugar de. Y precisamente Cristo dijo, viene otro consolador, y Él es el que va a realizar la obra que yo estaba haciendo. Así que solo alguien como Cristo, con dones y atributos divinos, puede continuar la obra de Cristo y puede ser el vicario. Ningún ser humano puede serlo. El Espíritu Santo es el vicario que Jesús dejó aquí para que esté con vosotros, dice, para siempre. Tiene que ser alguien igual a Él. Igual a Él. No divino. Puede ser vicario si no es divino. Un ser humano no puede serlo. Ahora Él vino a continuar la obra. Ahora, ¿cuál es esa obra? Bueno, la obra de Cristo dice Jesús, dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, con su muerte en la cruz, obtuvo la salvación para todo el mundo. Ahora el Espíritu Santo viene a buscar lo que Jesús también vino a buscar, es al ser humano, y está aplicando los beneficios de Cristo en cada uno de nosotros. Por otro lado, también el Espíritu Santo tiene una obra especial para hacer en 3 áreas. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Bueno, el mundo tiene un valor especial para Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. O sea que la salvación es para todo el mundo. O sea, una obra especial para el mundo. El mundo en forma general. No importa dónde estén y qué edades ni qué periodo. El mundo es el objetivo de Dios. Dios quiere salvar al mundo. Y esa es su obra principal, la que el Espíritu Santo quiere realizar. Segundo. Bueno, cuando Dios saca del mundo, ¿verdad?, del pecado, aquellos que responden al llamado, a la invitación de amor y al trabajo del Espíritu Santo, entonces a ese grupo que se le conoce en la Biblia como la iglesia, precisamente la palabra eclesía es llamados,
llamados a salir, ¿verdad? Entonces, ese grupo que se llama la iglesia, ahora el Espíritu Santo tiene una atención especial porque ese es el grupo que ha respondido al llamado. Se preocupa por aquellos que están perdidos, pero ahora estos que ya salieron también quiere hacer una obra para que prepararlos a ellos, para que también hagan la obra de ir y traer a otros. Y hay pasajes específicos, lamentablemente no tenemos el tiempo, pero es claro el mensaje de Dios para el mundo, para la iglesia, pero también hay otra obra más. Y esa es la más maravillosa para mí, la obra que hace en mí y en ti, en cada ser humano, en forma específica, en forma individual. ¿Verdad? Ahora, ¿qué podríamos decir de esa obra individual? ¿Cómo la hace? Yo creo que este tópico sería imposible cubrirlo. Tendremos que seguir un nuevo segmento porque la obra que el Espíritu hace en nosotros es tan maravillosa que hay que tomar tiempo para realmente poder comprender y abarcar ese concepto. Pero dinos en 2-3 segundos. Bueno, por ejemplo, ¿qué obra hace el Espíritu Santo? Tres funciones fundamentales: justificarlo, salvarlo del pecado, a que nazca de nuevo. Una persona que ya aceptó, entonces empieza un proceso de restauración donde Dios quiere restaurar la imagen de Dios en cada ser humano. Y el último es cuando Dios va a transformar esto corruptible en incorruptible y esto mortal en inmortal, y viviremos para siempre. Maravilloso mensaje. Amigos, en el estudio de hoy hemos visto varias cosas. Número 1, que el derramamiento del Espíritu Santo es el resultado de la promesa que Dios dio a los seres humanos con el propósito de convencer a los seres humanos de su necesidad de salvación. Segundo, que la obra del Espíritu Santo es continuar y aplicar los beneficios de la obra redentora de Jesucristo. Tercero, que el Espíritu Santo realiza su misión por lo menos en 3 áreas en el ámbito humano: en el mundo, en la iglesia y el individuo. La Biblia dice cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amigos, el mal ha estado acumulándose, profundizándose y agrandándose durante siglos. Y la única manera de que el ser humano pueda resistir la marea del mal y ser salvo es a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, aplicado por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Y este es el mensaje de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, te invito para que hoy abras tu corazón, abramos nuestro corazón al Espíritu de Dios. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.